Hola, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a Noticias con Garra, el espacio donde te contamos lo más relevante de la comunidad universitaria, la cultura y la vida pública. En esta emisión te contaremos cómo se vive la revolución desde las aulas, cómo se cultiva el conocimiento en el campo y cómo se imaginan otras ciudades desde los espacios universitarios. Además, te diremos cómo sumarte a la reforestación urbana y qué hacer con tus residuos electrónicos para cuidar el planeta. Quédate, que ya comenzamos. Y hoy iniciamos en el CUCBA, donde estudiantes de agronomía y biología organizaron la primera expo hortalizas para acercar al alumnado al trabajo del campo. Se presentaron cultivos como chile, sandía y tomate con participación de empresas de este sector. El evento recibió visitas de entidades como Guanajuato y Puebla y así promovieron el intercambio de saberes. Para acercar al alumnado al campo profesional, estudiantes de Ingeniería Agrónoma y Biología del CUCBA organizaron la primera edición de Expo Hortalizas, una feria celebrada entre el 19 y 20 de mayo para que los estudiantes entiendan más sobre la siembra y procesado de cultivos de sandía, chile, tomate y jitomate. Aldric Rodríguez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Agrónoma, habló sobre el propósito de este evento. Lo que tratamos aquí es hacer el enlace entre productores, el sector privado y la institución de la universidad. Esto nace para dar una alternativa a los productores de la zona y a los futuros ingenieros agrónomos, alternativas de cultivos, ya que aquí en la zona de Zapopan somos de maíz. Entonces es dar y demostrar que hay otras opciones que se pueden dar en esta región, ¿no? A estos cultivos. Colaborando con empresas como New Holland, John Deere y McLeod, Expo Hortalizas abrió un diálogo entre académicos y empresarios, el cual permitió discutir formas de mejorar la producción de la mano de la sustentabilidad. Sofía García, estudiante de agronomía de cuarto semestre, explicó la importancia de este evento para estudiantes del CUCBA. Nos enseña pues las problemáticas que vamos a ver realmente en campo en nuestro día a día. Pues ahora sí que tenemos como tal un espacio para practicar lo que realmente se nos va a venir en un futuro, algo que pues creo que a lo mejor en la teoría podemos aprenderlo, más no vivirlo y no poder pues verlo así como aquí. En la teoría nos hablan, por ejemplo, del daño que puede causar, por ejemplo, la mosquita blanca y nosotros decimos, pues causa daño. Pero nosotros podemos ver aquí el daño real que una mosquita blanca te puede causar en un cultivo. El evento, el cual extendió su invitación a toda la República, fue acompañado por personas de Guanajuato, Michoacán y Puebla, quienes compartieron sus experiencias desde otras entidades. Antonio Nogueira, mercadólogo de León especializado en el campo, quien vino con otras 4 personas de Guanajuato, habló sobre cómo fue su visita a este evento. Porque la mayoría de las empresas o el sector piden que tengan experiencia, entonces ellos salen a cierta edad de egresados y ¿dónde van a obtener esa experiencia si no es en eventos como estos? Todas las personas necesitamos alimentarnos 3 veces al día, durante todos los días, durante toda la vida. Y eso depende de las personas que se dedican a la agronomía, lo cual hace una labor muy bonita que es alimentar al mundo y parte de que las nuevas generaciones se quieran involucrar en negocios como el campo. A través de conferencias, senderos en campo y degustaciones alimentarias, Expo Hortalizas aspira a continuar con ediciones futuras en el CUCBA, a fin de fortalecer la identidad y desarrollo académico profesional de su comunidad. Para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Y desde el CUCBA, Manuel Vázquez realiza su doctorado en el CUSH investigando violencia de género hacia mujeres trans. Su trabajo se enfoca en el acceso a la salud en su país con una mirada crítica desde los feminismos. Reconoce el reto que representa ser hombre cis e investigar experiencias ajenas a su identidad y apuesta por la justicia epistémica para transformar realidades desde la academia. Desde Cuba hasta el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Manuel Vázquez, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, llegó a México a finales del 2023 con el propósito de dar un giro profundo a su vida y trayectoria profesional. Con formación inicial en Derecho y una maestría en Criminología, su interés por los derechos humanos, la violencia y la diversidad sexual lo ha llevado a dedicarse durante más de una década a la docencia, la investigación e incidencia social. En Guadalajara, su investigación doctoral se centra en la violencia basada en género hacia mujeres trans en los servicios de salud en Cuba. Su enfoque se nutre de los feminismos críticos, desde donde busca no solo visibilizar las experiencias de estas mujeres, sino también incidir en las políticas públicas y los marcos institucionales que condicionan su acceso a la salud. Yo tengo una fuerte convicción desde el punto de vista científico de la potencia de los feminismos en términos epistémicos, en términos teórico-metodológicos, en términos del producir conocimiento.
Y esto te lo digo porque yo, basado en ese, teniendo ese referente teórico metodológico, lo que soy yo como sujeto es crítico o es fundamental en mis indagaciones científicas. De hecho, es una cuestión que estoy haciendo de manera muy seria en este proceso de investigación, y es colocarme yo, mi cuerpo, mis aprendizajes, mi biografía en el mismo plano crítico que mi sujeto de estudio. Este posicionamiento no ha estado exento de tensiones. Manuel reconoce los desafíos que implica legitimar su voz en contextos donde su identidad no representa la de sus sujetas de estudio. En particular, señala lo complejo que puede resultar para un hombre cisgénero asumirse desde una perspectiva feminista y estudiar las violencias que atraviesan a las mujeres trans. Fíjate que ahí ha sido todo un desafío, porque es que me ha tocado siempre explicar por qué abrazo la teoría crítica feminista. Algo que quizás las mujeres se da por sentado que tengan esa sinergia con ese posicionamiento epistémico. En mi caso, yo tengo que explicar por qué. O sea, tengo que ubicarme como ese cuerpo que está comprometido con esa producción de conocimiento, que está comprometido con ese enfrentamiento al patriarcado. Pero además me ha tocado también explicar la legitimidad de indagar una realidad que no es necesariamente la mía, porque ni soy mujer trans. Entonces, pero todo ese esfuerzo, insisto, ha sido súper positivo, porque yo siento que ha agudizado mi sentido en términos de la investigación. Aunque realizará su trabajo de campo en Cuba, Manuel visualiza su futuro profesional en México, donde espera continuar investigando y enseñando con un compromiso firme hacia la justicia epistémica y social. Con imágenes de Yacir González para Noticias con Garra, Aitana Rodríguez. Y karate y levantamiento de pesas fueron las disciplinas deportivas en las que más destacaron estudiantes de la Universidad de Guadalajara en la primera fase de los campeonatos nacionales universitarios, donde las y los Leones Negros obtuvieron 30 medallas y se refrendaron como uno de los grupos más potentes en el deporte universitario. Con 30 medallas obtenidas, la Universidad de Guadalajara cerró con éxito su participación en la primera fase de los Campeonatos Nacionales Universitarios 2025 organizados por la NUYES. Las disciplinas de levantamiento de pesas y karate fueron las encargadas de aportar estos logros al medallero universitario. En levantamiento de pesas, la UDG consiguió 15 preseas, 5 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Destacaron Christopher Fernando Márquez con 3 oros, Yanis Andrea Ramírez Rangel con 2 oros y 1 plata y Ángela Yasmín Gutiérrez López con 3 platas. Márquez y Ramírez están preseleccionados para el Panamericano en Colombia, mientras que Gutiérrez buscará su pase al Mundial en agosto. Por su parte, el equipo de karate también obtuvo 15 medallas, 5 oros, 3 platas y 7 bronces. Entre quienes lograron oro se encuentran Natalia Mitsuko Alatorre Leonor, Regina Raquel Romo Segura, Diego Gamaliel Martínez Covarrubias, además de los equipos de comité femenil y varonil. El entrenador Jesús Emanuel Vázquez expresó su satisfacción por el desempeño del equipo de levantamiento de pesas y reconoció el esfuerzo constante de las y los atletas, quienes, dijo, entrenaron intensamente durante todo el año para alcanzar esos resultados. Señaló que consagrarse en 2 divisiones fue reflejo del compromiso del equipo a pesar del alto nivel competitivo del campeonato en el que participaron las principales universidades del país. Además, Vázquez destacó que los logros obtenidos son motivo de orgullo para la Universidad de Guadalajara, ya que demuestran que año con año la institución sigue obteniendo resultados relevantes en el ámbito deportivo universitario. Mencionó también que rumbo al 2026 se integrarán atletas provenientes de selecciones nacionales, lo cual permitirá conformar un equipo aún más competitivo. Para Noticias con Garra, Aitana Rodríguez. Y ahora te cuento que estudiantes de historia en el CUSH debatieron si la Revolución Mexicana en realidad benefició al país. Esta actividad fomentó habilidades de argumentación, análisis crítico y trabajo en equipo, y mientras que el ejercicio fue evaluado por egresados que valoraron el rigor académico de las posturas. Para entender cómo la Revolución Mexicana generó un beneficio a la sociedad del México moderno, estudiantes de la licenciatura en Historia de la materia de primera mitad del siglo XX sostuvieron un debate para contrastar sus ideas. Con los 10 estudiantes de la materia divididos en 2 equipos, cada uno presentó sus argumentos, los cuales fueron evaluados por un jurado de exegresados de la carrera. Alejandro Quesada, profesor de la materia y organizador del evento, habló sobre la importancia de que los estudiantes de historia posean habilidades lógico-retóricas. Es más integral esta forma de evaluación
debido a que pueden fortalecer áreas, por ejemplo, de poder hablar en público. Muchos de ellos es la primera vez que van a hablar en público, es la primera vez que también trabajan en equipo, están buscando hacer argumentación defendiendo su postura a través de los libros que vimos a lo largo de la materia durante todo el semestre o por fuera. Entonces están fortaleciendo muchas áreas para poder evaluar, ¿no? Entonces estamos siguiendo la línea de integración del conocimiento propuesto desde la propia filosofía. Néstor Luna, alumno de Historia de sexto semestre, defendió su postura respecto a los beneficios que la Revolución Mexicana provocó en el país. Cuando hablamos de la Revolución, hablamos de un proceso de institucionalización. Hablamos que desde 1920, del 21 que termina la Revolución, al 30, en el mundo se vive en el término de la Primera Guerra Mundial a la reconstrucción entre guerras, y México vive justamente también una reconstrucción en la cual se crean muchas instituciones como el Banco de México, se crea Pemex, se crean muchas instituciones y aparatos públicos que junto con el apoyo al privado generan un desarrollo económico y sientan las bases del México que tenemos hoy. Por su parte, Vanessa Sandoval argumentó por qué, a su parecer, dicho proceso fue menos beneficioso de lo que algunas personas sugieren. Realmente no hubo un beneficio real ni duradero para la sociedad mexicana de la modernidad, porque las premisas de la revolución eran bastante claras entre la repartición de riqueza o la redistribución de riqueza a la sociedad, también el regresarle las tierras a las personas, pues la premisa de Zapata, de la tierra es quien la trabaja, y realmente no hubo un cambio de todas esas promesas que se le daban a la sociedad. Las tierras se quedaron en manos de muy pocos, sobre todo de una nueva burguesía revolucionaria, que eran todos estos generales que se quedaron con las tierras buenas. En compañía de familiares y amigos, los estudiantes de historia participaron en un ambiente controlado, donde se permitieron argumentar sobre cómo la historia sigue moldeando las decisiones administrativas de nuestro presente. Para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Ya es tiempo de hacer una breve pausa, pero no te vayas, que al regresar te vamos a contar cómo estudiantes están construyendo redes para imaginar nuevas formas de habitar la ciudad y cómo puedes sumarte al Recolectrón 2025. Continuamos y ahora te cuento que el colectivo SEUMA surgió en el CUAD como una respuesta al urbanismo tradicional centrado en lo técnico. Desde ahí, estudiantes articulan saberes, proyectos y redes que cuestionan la forma en que habitamos las ciudades. Su apuesta es una ciudad construida desde las personas, no desde los intereses económicos. El Sindicato Estudiantil de Urbanística y Medio Ambiente, mejor conocido como SEUMA, surgió en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño como una respuesta colectiva a la formación tradicional que, según sus integrantes, privilegia miradas técnicas del urbanismo y relega su dimensión social y transformadora. Frente a esa limitación, las y los estudiantes crearon una red que articula saberes de distintas carreras, fomenta el pensamiento crítico y habilita espacios para repensar las ciudades de la colaboración. Ricardo, integrante de SEUMA, explica. Porque es precisamente también lo que buscamos, que las personas que entran a la carrera somos pocas y de todas formas, aún siendo pocos, no hay comunicación. Entonces queremos tener esos enlaces o al menos esos instrumentos, digamos que serían los colectivos, para poder encontrar a las personas que estén de acuerdo con nuestras ideas. Para nada pensamos que en el futuro todos los estudiantes van a hacer SEUMA o todos los estudiantes van a querer hacer ciudad como nosotros la queremos hacer, pero queremos que exista la posibilidad. O sea, que para quien no tenga ese espacio, quien no se sienta correspondido en grupos sociales que son los tradicionales, pues bueno, que siempre haya otra oportunidad, ¿no? En ese sentido yo veo a SEUMA como una nueva casa, como una nueva familia, y sobre todo que no se queda la universidad. O sea, empieza en la universidad, empieza con estudiantes, lo conformamos estudiantes, pero en un futuro eso va a tender a ser algo más grande, ¿no? Más que un colectivo con actividades puntuales, SEUMA funciona como un puente que conecta proyectos autónomos, huertos y comedores comunitarios o acciones de recuperación del espacio público, y acompaña a quienes desean transformar su entorno desde la base.
Sobre esto, Cintia, integrante de la red, explica. SEUMA como tal no lleva a cabo actividades porque más que un grupo o un colectivo, SEUMA es un espacio. De llamarse sindicato, pues creo que ha ido evolucionando a ser un sindicato de urbanística, a un espacio en el que ya no es solo un sindicato ni tampoco de urbanística porque se empiezan a involucrar muchas carreras. Entonces, más que un colectivo o un grupo que haga actividades, es como un medio en el que se pueden reunir distintos colectivos y distintas personas que tienen intereses en hacer este tipo de actividades como lo son el huerto, el comedor comunitario. Entonces no organiza nada como tal, sino que se involucra en reunir y en conectar personas que estén interesadas en hacer este tipo de actividades. Desde su creación a principios de este año, SEUMA crece como espacio alternativo de encuentro y organización que invita a quienes no se sienten representados por los modelos tradicionales a sumarse, proponer y construir ciudad a partir de las personas, y no únicamente de criterios técnicos o intereses económicos. Su apuesta es que la universidad sea el punto de partida, pero nunca el límite, de una comunidad que imagine y materialice formas distintas de habitar Guadalajara. Para Noticias con Garra, Aitana Rodríguez. Y la Asociación Bosque Urbano de Extra regaló 400 árboles en el CUSH para promover la reforestación. A raíz de ello, estudiantes destacaron la necesidad de tener más árboles, más sombra y así combatir las olas de calor en la ciudad. Se entregaron guayabos y retamas y van a tener un seguimiento de su crecimiento en una base de datos. Para incrementar el número de árboles en la ciudad y crear conciencia sobre su importancia, estudiantes del CUCSH invitaron a la Asociación Civil Bosque Urbano de Extra para que regalara estas plantas en dicha escuela. Juan José Torres, trabajador de la organización, habló sobre la información solicitada para haberse podido llevar uno o más árboles, todos de manera gratuita. Se necesita el nombre completo de la persona, el domicilio con código postal y un número de teléfono para darle un seguimiento a una base de datos, porque les preguntan después cuál es el crecimiento que ha tenido el árbol, para ahora sí también llevar un programa de reforestación pues más enriquecido, ver cuántos árboles realmente se han colocado en la zona metropolitana. Con 400 árboles traídos, 200 retamas y 200 guayabas de calvillo, los asistentes pudieron aprender sobre el cuidado de estas especies. Karina Álvarez, estudiante de antropología quien adoptó 3 árboles, explicó cómo la falta de estas plantas afecta la temperatura de la metrópoli. Actualmente Jalisco ha sido una de las ciudades más calientes a comparación de años anteriores. Se han elevado los niveles de calor, actualmente llegando hasta casi los 45 grados, cuando Jalisco solo llegaba máximo a los 32. Entonces actualmente yo creo que todos podemos sentir ese calor, que no es muy cómodo a decir verdad, y realmente la falta a la tala de árboles que se ha hecho últimamente en la Barranca de Huentitán, en Bosque de la Primavera debido a las quemas, entre otros bosques que tenemos alrededor, creo que ha afectado mucho nuestro cambio climático aquí en Guadalajara. Finalmente, Leonardo Placeres, alumno de politología y uno de los organizadores del evento, habló sobre la logística y relevancia de esos trabajos estudiantiles. Contactamos a Bosque Urbano a través de un amigo tuvo la iniciativa hace 3 años de venir a regalar árboles con la idea de que pues la necesidad que tenía el CUSH, ¿no? Que no existe la sombra. De ahí hemos llevado el proyecto a varias prepas de la zona metropolitana. Creo que es importante crear la conciencia de la reforestación. Es un poquito, al final de cuentas es poner un granito de arena. Jalisco, México y el mundo entero sufre una crisis climática, eso es una realidad. Cada año aumenta la temperatura, entonces el venir a adoptar un arbolito creo que es un cambio significativo a un largo plazo. Con decenas de personas participando en la adopción, se buscó crear conciencia sobre la importancia de áreas verdes en el CUCSH, centro universitario donde sus estudiantes han solicitado la añadidura de árboles para regular la temperatura y fomentar la recreación al aire libre. Para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Y la UDG lanzó la campaña Recolectrón 2025. Es para recoger residuos electrónicos en 25 municipios de Jalisco. Lo hacen porque México genera más de 1 millón de toneladas al año de este tipo de desechos altamente tóxicos y Jalisco es el tercer lugar de esta generación. La recolección será del 3 al 8 de julio y va a ser en la Rectoría General. Los tesoros de una generación serán la basura de la siguiente. Al comprar tecnología, tienes la responsabilidad social y medioambiental para gestionarla de una manera adecuada. Esto lo explicó la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, Graciela Domínguez López.
En todo el país se acumulan 1.220.000 toneladas al año con residuos electrónicos. Por eso la UDG anunció la campaña Recolectrón 2025 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos. El problema no es menor. Actualmente en México está aumentando a una velocidad del 18% de incremento la basura tecnológica de este tipo de residuo. No es conveniente que estos materiales lleguen a los vertederos. Jalisco no nos ha ido nada bien con ese tema. Somos el tercer lugar en la República en la emisión de residuo tecnológico. Tenemos 82,000 toneladas al año de residuo tecnológico. Para poder visualizar lo que esta cantidad significa, es el equivalente a llenar 12 veces el Estadio Akron. Un celular contamina hasta 600,000 litros de agua y una pantalla tiene un impacto negativo en 80,000 litros de agua. En este recolectrón sí se aceptan refrigeradores y lavadoras, pantallas, cables viejitos, copiadoras. Lo que no son pilas alcalinas, batería de automóviles, ni luminaria fluorescente, así como focos ahorradores. Esta campaña también incluye a empresas para que puedan llevar sus residuos sin costo alguno. En la página www.gaceta.udg.mx puedes consultar las fechas. Esta campaña está en 26 municipios. Del 3 al 8 de junio podrás llevar todos los residuos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Para Noticias con Garra, Liz Ortiz. Y antes de irnos, como todos los días, aquí te dejamos algunas recomendaciones de actividades para que tomes nota de lo que más te interese. Te presentamos la agenda de mitad de semana. En primer lugar, te invitamos al encuentro de letras diversas que se realizará a propósito del Día Internacional contra la Diversofobia que se realiza cada 17 de mayo. Será el jueves 22 de este mismo mes a las 18:30 horas en el Salón Planta Baja de la Librería Carlos Fuentes, ubicada dentro de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, con domicilio en Periférico Manuel Gómez Morín 1695 en Zapopan, Jalisco. Coordina Diverso UDG. Posteriormente se realizará el Seminario Permanente Agravio y Justicia 2025, el Poder Judicial, estudios críticos sobre la fabricación del orden. Será una videoconferencia sobre criminología de la liberación económica el viernes 23 de mayo a las 11 horas en el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Zapopan, Jalisco. Coordina Alejandra Guillén, Laura García, Marcelo Sandoval, Carlos Rafael y Jaime Torres Guillén. Y finalmente te invitamos a la proyección del documental El Mercado del Mar de la 34, que será el viernes 23 de mayo a las 16 horas en el Auditorio 1, Edificio H del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en José Parresaria 150. Se trata de un documental realizado por alumnos de la materia de Etnografía del Habla para que lo conozcas. Hasta aquí la agenda. Y por hoy fue todo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión. Recuerda que este espacio es tuyo, así que si tienes una historia que quieras compartir con nuestra comunidad, escríbenos aquí a nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima con más Noticias con Garra.